es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como siempre, como todas las semanas, tenemos tres grandes invitados que nos van a comentar desde un punto de vista jurídico los temas más acuciantes de la actualidad que están ocurriendo en estos momentos en nuestra nación. En concreto vamos a hablar del asunto de estos exmilitares que escribieron una carta al rey y que también parece ser que algunos participaron en un grupo de WhatsApp en el que se dijeron una serie de cosas como que querían fusilar a los rojos, etcétera. Entonces, bueno, se ha vuelto viral, la gente de la izquierda se ha vuelto loca con todos estos temas, pero claro, tenemos que recordar que también desde la izquierda se difundieron mensajes, no en un grupo privado de WhatsApp, sino en el mismo Twitter, que es una red social pública, en el que se decían, y puedo leer textualmente, por ejemplo, Irene Montero: Felipe no será rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina, aludiendo a que quería cortarle la cabeza al rey. Tania Sánchez: una familia real de gatillo fácil y huesos débiles solo tiene una salida, la guillotina. Pues aquí tenemos muchos mensajes que luego iremos comentando de la izquierda en un portal público, no en un grupo de WhatsApp privado. Así que a ver qué nos tienen que comentar sobre este tema nuestros invitados. También vamos a hablar del golpe a la justicia que se ha producido
bueno, o del intento de golpe a la justicia que se ha producido esta semana y que ha sido perpetrado por el PSOE y Podemos. Recordemos esos titulares de PSOE y Podemos presentan una proposición para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos. Ciudadanos rechazó esta nueva reforma de los partidos del gobierno para el Consejo General del Poder Judicial y lo relacionaba directamente con las investigaciones a Podemos. Esas investigaciones a Echenique, ahora han llamado a Monedero, tienen un tema turbio que ya hemos comentado en otros programas pasados, pero bueno, tienen ahí, parece ser que hay chicha detrás. Vamos a comentar también un tema asqueroso y preocupante que ha ocurrido también, que es ese caso del ex líder de las Juventudes Socialistas que le han pillado difundiendo imágenes de pederasta, de bebés por WhatsApp. Le han condenado a 3 años de prisión y bueno, vamos a comentar un poco estos temas. Así que paso a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros hoy a Luis Felipe Utrera Molina, ha participado ya en este programa en una ocasión. Luis Felipe es abogado y es conocido por ser el abogado de la familia Franco. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, pues dispuesto a analizar la actualidad con mis ilustres colegas. Encantado de tenerte. Tenemos con nosotros a Fernando de Rosa Torner, que le recordaréis de otros programas pasados. Fernando es senador del PP por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, ¿cómo estáis todos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, por supuesto, como todas las semanas, tenemos a nuestro queridísimo abogado penalista, Agustín, el gran habitual de nuestro programa. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días y como siempre un honor estar con dos grandes, un magistrado metido a político y un excelente compañero. Bueno, quiero que empecéis a comentar este tema de los exmilitares. El tema de los exmilitares, que no solamente... hay 2 temas aquí. Primero, firmaron una carta, varios exaltos cargos del ejército firmaron una carta, redactaron una carta que iba dirigida al jefe del Estado, al rey, en el que pues transmitían su preocupación sobre la deriva que estaba teniendo España, antidemocrática. Después, algunos de esos firmantes de esa carta los han encontrado en un WhatsApp en el que se decía pues, que iban a fusilar a media España, que iban a fusilar a todos los rojos. Y entonces, bueno, o sea, en las redes y en toda la prensa se han vuelto locos. Luis, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, yo creo que no debemos mezclar los dos aspectos, que es lo que pretenden hacer la izquierda mediática, que es lo que está haciendo la izquierda mediática de una manera absolutamente ridícula. Es decir, una cosa es, no les voy a llamar exmilitares porque militares son hasta que se mueren, sino militares retirados. Hay que recordar aquí que los militares retirados no están sometidos a la jurisdicción militar porque además al pasar a la situación de retiro dejan de tener la obligación consustancial a todo miembro de las Fuerzas Armadas las obligaciones de neutralidad política y por lo tanto recupera íntegramente el derecho a la libertad de expresión de cualquier otro ciudadano español. Por lo tanto, estamos hablando de militares retirados que no están ya sometidos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que no están sometidos a la obligación de neutralidad de los miembros activos de las Fuerzas Armadas y que por lo tanto tienen el mismo derecho a expresarse que cualquier otro español. Por lo tanto, lo que hacen es firmar una carta dirigida a Su Majestad el Rey
en la que muestran su inquietud por los ataques a la corona y a la Constitución que están percibiendo por parte del partido del gobierno y del gobierno. Esto se puede marcar perfectamente en el ejercicio del derecho constitucional de petición, y esto no supone ni compromete al rey en modo alguno, porque el rey ni ha contestado, ni que sepamos, ni siquiera acusado recibo, pero es esa opinión expresada por esos firmantes de esa carta es tan respetable como cualquier otra. Es decir, sobre todo cuando estamos asistiendo a tweets y manifestaciones por parte de miembros del propio gobierno que están denigrando a la corona, que están lanzando mensajes absolutamente inconstitucionales, de exaltación de regímenes genocidas como el régimen soviético, como el aniversario del nacimiento de Stalin, de Lenin, o la alabanza de Che Guevara por parte de miembros del propio gobierno. Insultos a la corona, hombre, vamos a ver, poner en el mismo plano una cosa que otra, tal. Y por lo tanto, o sea, esto respecto a lo que se refiere a la carta de los militares retirados. No mezclemos un chat privado, por favor. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, por muy exquisitos que seamos, pasamos el filtro, resistimos el filtro de un chat privado con amigos, con hermanos, etcétera, etcétera. Es decir, es muy fácil sacar de contexto. Vamos a ver, yo me imagino, no sé, la típica expresión de a la mitad de los españoles habría que lobotomizarlos porque no saben. O sea, quiero decir, esto se puede decir en medio de en el contexto de una conversación sobre no puedo entender cómo alguien puede votar a un partido así, pero claro, eso lo haces en la confianza de un grupo de amigos, pero no, por supuesto, en una declaración pública, porque sabes que eso pues no es ni medianamente presentable. Por lo tanto, alguien que dice que hay que fusilar a 26 millones de españoles está diciendo una tontería en un grupo de amigos en el que entiende que no hay ningún topo del CNI que va a pasar a la prensa el mensaje. Ahora bien, el señor Elorza ha decidido elevar esa anécdota a categoría, convertirlo en debate nacional y mezclarlo con la carta de los militares, con lo cual han hecho una especie de cóctel explosivo en el que al final es Vox y todos los fascistas españoles, que hay miles, millones, más de 4 millones de fascistas que yo creo que no habrán leído ninguno a Marinetti, pero que quieren fusilar a todos los votantes de izquierda. Esto, claro, o sea, es que esto es un poco ridículo. Y esta es mi impresión. Es decir, una cosa es una carta en la que unos señores manifiestan su opinión, que es igual de respetable o más que otras manifestaciones, y otra cosa es un chat de amigos en el que uno dice una barbaridad y ya está, y punto, y no tiene más trascendencia. Vamos, yo es que recordaba el chat del vicepresidente Iglesias en el que decía que la azotaría hasta que sangrase. Bueno, pues supongo que cuando le ponen una cámara delante eso no lo diría, lo dijo en la confianza de un chat. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. O vamos a decir aquí que todos los miembros de Podemos son maltratadores y azotan a sus señoras. Claro, es que esto ya es ridículo, ¿no? Luis, pero ¿y cuando Pablo Iglesias, qué opinas de que Pablo Iglesias dijera que estos señores eran franquistas? Pero es que me parece muy bien. O sea, vamos a ver, estos señores tienen el mismo derecho a ser franquistas que el comunista. Es decir, quiero decir que es que, vamos, de hecho me parece bastante más presentable ser franquista que ser comunista, porque claro, o sea, si ya nos ponemos así, o sea, primero, el franquismo no tiene una proyección al futuro, porque el que es franquista es, pues reconoce los méritos
o de alguna manera reconoce cierto mérito al régimen de Franco. Muy bien, pero es que no intenta imponer ningún tipo de ideología. El que es comunista sí intenta. No solo está haciendo apología de un régimen genocida, sino que además intenta proyectarlo hacia el exterior. Que yo sepa, no hay ningún partido franquista en España, no existe el partido franquista, porque nadie, ni siquiera el propio Franco pretendió establecer una continuidad de su régimen. Es decir, por lo tanto, eso es absolutamente ridículo, pero forma parte del aparato de propaganda de la izquierda, que normalmente necesita ese tipo de invectivas para llamar la atención, ¿no? Pero bueno, Agustín. Bueno, yo creo que después del análisis de Luis cabe poco que decir, pero si estas declaraciones probablemente las hubiera hecho el jefe del Estado Mayor, pues evidentemente sí tendrían una trascendencia brutal, porque sí supondrían pues la vulneración de la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que les impide, que les exige tener una neutralidad política. Pero a mí, para completar el discurso de Luis Felipe, me gustaría señalar dos cosas que creo que son importantes. En primer lugar, el mensaje de O'Donnell Orza es guerra civilista. Y es básicamente la utilización, él hablaba de la categoría sobre anécdota, pero yo creo que todavía es más profundo, es decir, es el enfrentamiento y el señalamiento del enemigo de una manera absolutamente clara, sacando una conversación y mezclándola con una carta que puede tener y que no tiene más que el contenido que realmente tiene. Los mensajes pueden ser absolutamente desafortunados, pero bueno, entran dentro del ámbito de su conversación privada y no debe ir más allá, salvo que la nueva normalidad haga que cualquiera pueda entrar en los WhatsApp de cualquiera y nos estén mirando un gran hermano desde el nuevo CNI situado en el despacho de Pablo Iglesias con sus adláteres, comprobando qué va diciendo cada uno y qué opina cada uno dentro del ámbito de su intimidad. Se acabarán metiendo en tus camas, en tus dormitorios, en tus salones y en tus teléfonos. Bueno, me parece absolutamente lamentable. Pero sí me gustaría destacar algo, que es que en esta destrucción de la Constitución o en este intento de derribar el sistema del 78, las Fuerzas Armadas tienen una función constitucionalmente determinada, y así lo fija el artículo 8.1 de la misma. Y dice 4 cosas absolutamente claras y fundamentales, por más que les duela a aquellas personas que quieran destruir, destrozar, reformar o aniquilar la Constitución de la forma que quieran. Garantizar la soberanía nacional, garantizar la independencia del Estado, defender la integridad territorial y el propio ordenamiento constitucional. Para eso existe el ejército. O sea, no nos rasguemos las vestiduras. Esa es la función del ejército. Y el ejército debe proteger la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y yo quiero un ejército que haga eso. El mensaje, el intentar disfrazar ese mensaje como hace, iba a decir hábilmente, pero creo que es más tórpidamente O'Donnell Orza y desde determinadas formaciones de izquierda, lo que se pretende es desnaturalizar la propia figura del ejército como tal y desmontándolo y haciéndolo simplemente pues poco menos que una Cruz Roja cualificada. Y no, constitucionalmente tiene una función perfectamente clara y a ella hay que remitirse. Agustín, ¿qué pena le pueden caer a estos militares que escribieron estas cosas en el WhatsApp? ¿Qué delito les pueden imputar? Faltaría más que ni tan siquiera les imputasen. Vamos, me parecería un absoluto despropósito, porque nos llevaría a eso, a una caza de brujas sistemática. El pretender hablar de un delito de odio o de un delito de injurias es solamente se puede hacer desde el desconocimiento absoluto del derecho o desde una interpretación sesgada y muy politizada del derecho, que en ningún caso va a dar pie ni tan siquiera a la apertura de unas diligencias previas. Me parecería ya lo más que porque tú hagas un mensaje, hombre, teniendo en consideración que un señor que hacía la referencia de azotar hasta sangrar, o se quedaba incluso con la tarjeta de una vamos a dejarlo en esa amiga, y que la cuidaba
en consideración del perjuicio que le podría producir la emisión de determinadas imágenes o de determinadas conversaciones, yo no tendría ningún problema, en que se imputara a estos señores, a estos militares, si se permitiese y me dejasen el teléfono de Monedero, el teléfono de Pablo Iglesias, y pudiésemos leer todos tus mensajes y aplicásemos el mismo criterio, el mismo rasero, esa misma pulcra elegancia que seguramente mantienen en todas sus conversaciones privadas. Fernando, ¿tú qué opinas de que Pablo Iglesias dijera que es perjudicial para la monarquía que militares pues le estén ensalzando y protegiendo y demás? ¿Tú crees que se debilita la monarquía con este tipo de actuaciones y de mensajes? Bueno, la realidad es que estamos viendo cómo toda esta historia, de la cual yo quiero manifestar que me parecen muy desafortunadas las manifestaciones de ese chat, yo creo que no se puede realizar ni en el ámbito privado esas manifestaciones, pero dicho eso, está siendo sobreutilizado por la izquierda para dirigirse directamente contra la monarquía. Es decir, ellos están utilizando este chat, que como bien se ha dicho es un chat privado, para involucrar al rey, en esa campaña de desacreditar a la monarquía. Ya hemos visto cómo siguiendo las directrices casi ya de Agatha Christie, de la novela de los 10 negritos, Podemos y los socios independentistas y radicales lo que están haciendo es uno a uno. Han ido por el Poder Judicial, están yendo a por la monarquía, por las libertades públicas, y eso es en definitiva lo que tenemos que quedarnos todos los ciudadanos. Partiendo de unas manifestaciones totalmente desafortunadas, lo que ha utilizado esa campaña, como hemos visto claramente por Pablo Iglesias, de dirigir ya todo como si el responsable de ese chat o uno de los miembros del chat o quien hubiera escrito esa manifestación fuera el propio rey de España. Yo creo que estamos ante una política de ataque a la monarquía. Estamos ante una política de desacreditar a la monarquía, utilizando como medio al ejército. Y yo creo que el ejército español es noble, es leal, está con la democracia, está con los principios fundamentales, está con la Constitución. Así lo ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, y lo que se pretende es desacreditar la labor importante de las Fuerzas Armadas y también, en última instancia, del propio rey. Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante y, sobre todo, lo manifestado por Pablo Iglesias, de que van a exigir al rey que en su mensaje a los ciudadanos el día de Nochebuena pues pida perdón por lo manifestado en su magnífico discurso después del golpe de Estado de Cataluña. Por tanto, tenemos que estar en lo colateral, en el debate de, pues bueno, pues vamos a determinar si esas palabras son o no afortunadas, pero no caer en la trampa que nos está teniendo el gobierno a través de Podemos de intentar criminalizar al rey, porque ellos son expertos en intentar enredarlo todo. Enredan, como hemos visto, a O'Donnell Lorza, intentan enredar a la derecha con un chat, con la monarquía, con la corrupción, que eso es lo que están realizando, olvidando cómo O'Donnell Lorza está sosteniendo, desde que era alcalde o fue alcalde de San Sebastián, a Bildu y a los proetarras, que eso efectivamente sí que han producido asesinatos de más de 1000 españoles. No es algo manifestado en un chat o una idea manifestada, sino una realidad de que estos partidos que él considera patrióticos y que considera hombre de paz, pues son responsables de 1000 muertos inocentes en España. Agustín. Es que, Fernando, hay una cuestión. Yo no quiero ser nadie para valorar moralmente los mensajes que pueda tener una persona en un chat privado. Es decir, creo que queda fuera del margen. Yo podría valorarlos si esos se hicieran públicos y se hicieran de una expresión pública. Me parece entrar en un juego de buenismo o de declaración políticamente correcta, decir, oye, eso está muy mal lo que han dicho estos señores. Lo siento, esos señores no han dicho nada públicamente que yo pueda criticar. Pero permíteme, ni tú. Lo que sí es curioso es que en este caso lo que se produce es un ilícito civil
contra estos señores, porque se publica unas conversaciones privadas sin su consentimiento. Y entiendo que eso es realmente un hecho, un ilícito civil. Entiendo que estos señores han visto vulnerado su derecho al honor y su derecho a la propia imagen cuando se publica unas conversaciones en un chat privado, porque alguien las captura o alguien, decía Luis, del CNI, pueda en un momento determinado ser un infiltrado que emita esas conversaciones. Obviamente, ese es el real problema. No lo que estos señores digan. Lo que estos señores digan dentro del ámbito privado es su problema. Y ni tú, ni yo, ni creo que nadie estamos legitimados moralmente a criticarlo. Yo creo, Agustín, que igual que valoro que Pablo Iglesias en su chat va a fustigar o hasta sacar sangre a hacer esto, igual que ha sido público, y lo critiqué, y lo criticaste tú, y lo criticó muchísima gente, porque demostraba una manifestación clara de violencia, y yo también tengo en mi libertad de decir que no me gusta que nadie diga que tengan que fusilar a 26 millones de personas. Por tanto, Luis, no me gusta, déjame terminar, no me gusta. Dicho eso, que creo que no es lo sustancial, como he dicho, eso no es lo sustancial. Lo sustancial es que se está aprovechando a la izquierda para que un chat privado, para dirigirlo contra el rey, porque fijaros cómo inmediatamente fueron a dirigirse contra su majestad el rey, contra la figura de la monarquía, y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar. Y están aprovechando unas manifestaciones que desde mi punto de vista son absolutamente criticables con ya intentar deslegitimar a la figura de su majestad el rey. Luis, querías decir algo. Sí, yo quisiera decir, vamos a ver, yo no me atrevo, sinceramente, no me atrevo ni siquiera a juzgar mínimamente las manifestaciones del chat, porque para eso necesitaría saber leer todo el chat entero, conocer el contexto en el que se ha dicho eso, para mínimamente poder tener una opinión sobre lo que eso significa, porque si el mensaje anterior habría que fusilar a 1 millón y el otro dice a 3 millones y dice a 26 millones y están en tono absolutamente irónico. Claro, vamos a ver, yo os voy a poner un ejemplo con manzanas. El día de la exhumación o la profanación del cadáver de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, se produjo una situación absolutamente kafkiana. Y es que yo había recibido un WhatsApp del secretario general de Presidencia, de Félix Bolaños, en el que me decía que, bueno, pues que al final en el helicóptero vamos tú y yo. Yo lo leí en medio de una reunión, sin darme cuenta de los mensajes que había antes, después, etcétera, etcétera. Y cuando llegué allí, yo me dirigí hacia donde estaba el helicóptero. Y al cabo de 10 minutos, el secretario general de Presidencia me dijo, oye, ¿tú cómo te vas? Y digo, pues yo me voy en helicóptero. Y me dice, no, tú no tienes sitio. Y le digo, pero vamos a ver, si tú me mandaste un WhatsApp. Y saqué un WhatsApp, saqué el teléfono y me dijo, pero era broma. ¿Cómo que era broma? Claro, imagínate en esa situación de tensión. Claro, hasta el día, bueno, se solucionó, me fui en helicóptero porque ya se habían ido los coches, pero vamos a ver. Hasta el día siguiente que vi y leí toda la cadena de mensajes, no me di cuenta de que efectivamente de que era una broma, pues porque no encontrábamos el DNI de Francis Franco Martínez Bordiú, que tenía que ir en helicóptero. O sea, quiero decir, vamos a ver, si tú sacas de una conversación privada, en un chat privado, una frase y la descontextualizas, evidentemente, hombre, ¿quién no va a estar de acuerdo en que fusilar a 26 millones o a uno o a una persona sea criticable? Pues claro que sí. Pero claro, el que ha dicho que hay que fusilar a 26 millones, evidentemente está diciendo una baladronada. O sea, quiero decir que es que ni siquiera se puede contemplar como, oiga, mire usted, ¿es criticable? Pues no lo sé. Pues porque a lo mejor, es que seguramente estaban de broma. Entonces, quiero decir, es que yo creo que los chats y los mensajes en el ámbito privado
no, es que de verdad, yo creo que ninguno, o sea, si lo sacamos de contexto, no resisten el más mínimo análisis desde el punto de vista de la corrección. O sea, como decía Luis, como decía Agustín, ¿podrán estos militares querellarse por haberse visto vulnerado su derecho al honor? Yo creo que, vamos a ver, o sea, yo es que lo que haría es que, claro, yo mire usted, si yo fuera el que hubiera dicho eso, yo lo que diría es, mire usted, yo en mis conversaciones privadas con mis amigos en las que nos decimos todo tipo de tonterías, y podemos llamarle cornudo a nuestro amigo sin que lo sea, pues porque estamos, en fin, porque estamos bromeando. Mire usted, esto no está previsto, porque yo, si hago una declaración pública, jamás diría esto. Entonces, a mí, yo creo que se está afectando al derecho a la intimidad de las personas cuando se está metiendo uno en el dormitorio o en el teléfono de cada uno. Entonces, yo creo que ya está bien. Lo que pasa es que coincido con mis dos compañeros. Esto no es más que una excusa para arremeter de nuevo contra la corona. Es decir, el ataque hacia la corona y, por supuesto, hacia las... No nos olvidemos que las dos instituciones que representan la unidad de España son la corona y las Fuerzas Armadas, y que tienen encomendada, como decía Agustín, por el artículo 8, la defensa de la unidad de la patria. Y ahora estamos asistiendo ante a un ataque absolutamente directo y abierto a la unidad de España. Es decir, acabamos de asistir a declaraciones de dos miembros portavoces de grupos políticos que han aprobado los presupuestos, que han dicho que la aprobación de estos presupuestos tiene sentido porque quieren ir a la República Vasca o a la República Catalana y que esto les favorece a sus objetivos. Hombre, a mí esto me parece muchísimo más grave, pueda decir una tontería, una butad en un grupo de amigos. O sea, yo quiero decir, por muy militar retirado que sea, pero claro, los militares retirados ya no son realmente propiamente militares, ni están sometidos a la disciplina, ni nada de esto. Por lo tanto, a mí... fíjate, ya me ha parecido un exceso que la ministra haya hecho una consideración sobre la carta, porque, vamos, ya, hombre, no lo ha hecho sobre el chat, porque creo que no lo ha hecho, pues es que ya me parece, en fin, del género absurdo, ¿no? Pero bueno, es una excusa más para atacar a la corona. Bueno, tenemos que cambiar de tema, tenemos que hablar del golpe a la justicia, de estas noticias que han salido esta semana de PSOE y Podemos, que presentaron una proposición para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos. Ciudadanos, recordemos también que Ciudadanos rechazó la nueva reforma de los partidos de gobierno para el Consejo General del Poder Judicial y la relaciona directamente con las investigaciones a Podemos. Agustín. Bueno, pues es este caso una nueva butad, o por decirlo de alguna manera, un nuevo ataque a la Constitución y a la separación de poderes. Cuando estudiaba Derecho, recuerdo que un profesor de Derecho Civil, un ilustre profesor de Derecho Civil, nos hablaba de la necesidad de leer las exposiciones de motivos de las leyes, aparte del propio contenido, porque en la exposición de motivos te venía a dar una especie de justificación del porqué de cada norma, y acababa siendo bastante ilustrativo. Y efectivamente, en la exposición de motivos de esta proposición de ley del PSOE y de Podemos, se ve claramente hasta dónde la intencionalidad de quebrar el ordenamiento constitucional llega hasta sus últimos extremos, torciendo las palabras. Mira, en la exposición de motivos se habla de llenar la laguna jurídica que constituye un déficit del diseño constitucional, relacionándolo con la imposibilidad de que se pongan de acuerdo tres quintas partes del Congreso. Bien, eso es falso, porque no hay que llenar ninguna laguna jurídica. El artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que seguirá con sus funciones, salvo la de nombrar presidente. Punto. Mire usted, se ponen ustedes de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, pues continuará hasta que ustedes se pongan de acuerdo. Pero es que va más. Es que pretende esta reforma evitar los nombramientos judiciales.
evitar los nombramientos de cargos judiciales. Y es que eso está frontalmente enfrentado a lo que establece el artículo 122 de la Constitución en relación con las funciones del Consejo General del Poder Judicial, entre las que se encuentra los nombramientos judiciales. Quitar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de los nombramientos judiciales no es que sea un criterio posible estableciéndose a través de una ley. Es que es inconstitucional, es que hay que reformar la Constitución. Y a veces uno se plantea, pero ¿quiénes son los expertos que forman parte de los grupos políticos a la hora de la creación o elaboración de las leyes? Porque son absolutos negados en la más mínima lectura, porque es que esto no cabe interpretación, es que esto es absolutamente claro. Por lo tanto, me parece, pues eso, no es que Montesquieu haya muerto, es que hay determinadas personas que se han empeñado directamente en que muera la Constitución como tal, y haciéndolo a través de pequeños bocaditos que van dejando la Constitución como un queso gruyère y que perfectamente va a permitir pues el desmontaje no del Estado de Derecho del 78, sino el desmontaje de la democracia en este país. Fernando. Bueno, es que yo creo que hay que hacer un poquitín historia de lo que ha ocurrido durante los 2 últimos meses. Es decir, estamos ante una total figura del chantaje constitucional. Es decir, el PSOE, Socialistas y Podemos lo que quieren es chantajear a la oposición para que entre en una negociación de la cual ya se ha dicho claramente que mientras estén involucrados aquellos que quieren romper el Poder Judicial y que atacan directamente a la Constitución, no se puede negociar ningún acuerdo de Estado como es el Poder Judicial. Dicho eso, el Partido Socialista y Podemos están intentando los medios forzar al Partido Popular, quebrarle su voluntad radical de apoyar la independencia del Poder Judicial con todo este tipo de anuncios chantaje. El primero les ha salido mal, es decir, la petición de la reforma eliminando la mayoría de 3/5 por una mayoría simple, ha tenido pues el ataque frontal de Europa, tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, que ha considerado que esta figura estaba al nivel de lo que estaba ocurriendo con otros países como Polonia o Hungría, de atentar contra la independencia del Poder Judicial. Eso ha hecho que el propio Partido Socialista tuviera miedo escénico a lo que pudiera ocurrir en Europa y, por tanto, congeló esa reforma. ¿Podemos qué ha hecho? Podemos, que está en la línea absolutamente de intentar ocupar el Poder Judicial, porque, como se ha dicho anteriormente, lo que unifica a España es la monarquía, las Fuerzas Armadas, pero también el Poder Judicial hace esa unificación y esa unidad de España, pues quieren quebrarla. Y quieren quebrarla pues realizando pues una ocupación. Ahora esta segunda propuesta es decir, bueno, pues que el Poder Judicial no pueda realizar nombramientos de magistrados, etcétera. Es decir, quebrarle las piernas de al propio Poder Judicial. Realmente esto entra dentro de esa situación de chantaje constante a la cual está realizando Podemos. Yo no sé si esto al final se llevará a cabo, igual que pienso sinceramente que la reforma de la mayoría no se llevará a cabo porque Europa tiene una oposición frontal. Esta pienso que sí que puede tener cierta viabilidad y Podemos al menos quiere cercenar las facultades que tiene el Poder Judicial. Y una de esas es nombrar a los cargos judiciales, que creo que es una obligación del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, en definitiva, creo que estamos ante un ataque directo al Poder Judicial realizado fundamentalmente por los socios comunistas y separatistas del gobierno. Y dicho eso, digo lo mismo que he dicho con la anterior pregunta o el anterior tema, es aprovechando pues una circunstancia como el chat para atacar a la monarquía, aquí aprovechar pues que hay una discusión y un debate sobre pues cómo para el nombramiento, para destruir desde dentro el Poder Judicial. Luis,
¿Querías hacer algún apunte antes de irte? Sí, únicamente recalcar, o sea, vamos a ver, respecto a lo que han dicho mis compañeros, la verdad es que estamos ante un ataque que se suma al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, a la pretensión de que los fiscales instruyan los procedimientos penales y un ataque a la independencia del Poder Judicial inmiscuyéndose en el propio funcionamiento, que es absolutamente inadmisible. Es decir, es un chantaje en toda regla. Si recordamos el juicio de constitucionalidad que hizo el propio Tribunal Constitucional en la sentencia del 86, en la que fue recurrente José María Ruiz Gallardón, el padre de mi cuñado Alberto, la verdad es que de grato recuerdo, porque era un gran jurista, era una persona extraordinaria y un gran jurista. Cuando el Tribunal Constitucional justifica la legalidad del sistema de nombramiento, hace un hincapié importante en el hecho de que esa mayoría de 3/5 es una garantía para evitar que se produzca una confusión o un control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o Legislativo. Por lo tanto, vamos a ver, yo creo que Europa, que por lo visto se ha pronunciado, creo que esta mañana mismo, sobre la necesidad de que la modificación de cualquier modificación sustancial de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuente con el apoyo de la oposición, está vigilante porque no cumplimos. España no está cumpliendo con los criterios de la OCDE en materia de independencia del Poder Judicial. Y, por lo tanto, no solo es que no estemos cumpliendo en la actualidad, es que lo que se pretende es que desaparezca la independencia del Poder Judicial. Y esto es un paso más a través de un chantaje en el cual no existe acuerdo y la culpa la tienes tú. Oiga, mire usted, si no nos ponemos de acuerdo será o culpa suya o culpa de los dos, pero no siempre culpa del que no quiere aceptar una imposición cuando yo le estoy poniendo la pistola en la nuca. ¿Esto qué es? Esto es absolutamente impresentable. Es decir, oiga, mire usted, es que no quieren llegar a un acuerdo. Es que, bueno, pues si no quieren llegar a un acuerdo es porque no le habrá ofrecido usted algo que sea razonable. Y si no, pongamos luz y taquígrafos y hagamos transparentes las negociaciones. Porque yo creo que eso no lo resiste nadie. Nadie. Pero desde luego, a mí me parece que va en la línea del nombramiento de la Fiscalía y el modo en el que la Fiscalía está siendo utilizada como abogado del gobierno, no en defensa de la legalidad, sino como propio abogado del gobierno. Y esto es peligrosísimo, porque lo que nos estamos jugando realmente es el mantenimiento de un Estado de Derecho. Y yo, en fin, estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Siento mucho tener que irme, pero ya avisé y voy con 5 minutos de retraso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo y feliz Navidad si no nos vemos antes. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós. En ese tema sí me gustaría recordarle a Fernando, porque a mí siempre, de verdad, me gusta plantearlo o entender esta sección como algo estrictamente jurídico, pero hay momentos en los cuales lo estrictamente jurídico también se mezcla con lo político. Y evidentemente, y ya con la presencia de como él en condición de político, el PP también es responsable de que esto esté así. Y no en este caso por ceder al chantaje o a la manipulación que se está haciendo por parte del gobierno en relación con las presiones a las que se está siendo sometido ahora, sino que a lo largo del tiempo que ha formado parte del gobierno nunca ha cambiado el esquema en el que estaba montado el Consejo General del Poder Judicial. Y si bien es cierto que ese sistema estaba planteado desde una estructura casi bipartidista, que simplificaba mucho las posibilidades de negociación, en el momento en que ese sistema bipartidista se ha quebrado y hay bastantes más actores políticos, y esos actores políticos influyen, y esas influencias crean un frentismo absolutamente terrorífico,
el sistema tiene que cambiar. Pero el sistema tiene que cambiar para hacer más independiente al Poder Judicial. Y en eso es en lo que realmente se tiene que comprometer el PP, en que su planteamiento de la estructura del Consejo General del Poder Judicial va a ser no influir ellos cuando puedan influir, sino hacer que las fuerzas políticas dejen de influir. A mí me preocupó muchísimo, muchísimo, muchísimo que en el discurso que Casado puso de manifiesto en la moción de censura de Vox fuera tan alabado por parte de la izquierda, por parte del gobierno, que supusiese casi como una concesión graciosa el retirar el proyecto de ley de modificación del Consejo General del Poder Judicial gracias a esa supuestamente, y abro comillas, valiente intervención del líder del PP. Eso tiene que hacer reflexionar al PP para el futuro, a día de hoy, pero sin duda para el futuro. ¿Cuál es el esquema que el PP presenta ante la sociedad de cuál quiere ser la nueva estructura del Consejo General del Poder Judicial? Fernando. Sí, Agustín, realmente yo te puedo decir que yo formo parte del Consejo General del Poder Judicial y todos los que han formado hasta ahora miembros en el Consejo General del Poder Judicial, todos nos unía un sentido de Estado en el sentido de considerar al Poder Judicial como un poder independiente del Estado. Dicho eso, lo que ha cambiado ahora es la pretensión de que uno de los socios del Gobierno de España ha conformado un bloque con los partidos independentistas y radicales y quieren colocar en el Consejo General del Poder Judicial a vocales que vayan o tengan como objetivo destruir el propio Poder Judicial. Y no hay que olvidar que Pablo Iglesias es el único político en España que ha sido en 3 veces recriminado por el propio Consejo General del Poder Judicial por sus ataques a la independencia de jueces y de magistrados. Con eso te quiero decir que no es que el Partido Popular, pues durante estos años, pues tú puedes criticar que por qué no se ha modificado el sistema de elección, porque yo te digo que, bueno, se podía haber modificado o no se podía haber modificado porque la defensa del Estado de Derecho estaba garantizada y a las pruebas me remito porque hemos tenido los consejos del Poder Judicial que desde el año 80 se han producido siempre, se han destacado por su protección de la independencia del Poder Judicial. Ahora el Partido Popular ha planteado una proposición de ley en la Cámara para decir y garantizar que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial de origen judicial de los jueces sean elegidos por los propios jueces, porque estamos viendo el peligro. Ahora existe un peligro real de esa ocupación por parte de partidos radicales que quieran únicamente destruir el Poder Judicial. Y que el hecho de que tú dices que en el discurso de la moción de censura, que pues lo único que sirvió que fue para dar oxígeno al propio gobierno, pues que existiera un planteamiento por parte de Pedro Sánchez de congelar esa ley. Pero es que todos sabemos, y tú lo sabes perfectamente en el mundo jurídico, que esa ley se ha retirado porque, bueno, no se ha retirado, se ha congelado, se ha dejado sin tramitar, porque Europa así lo ha exigido, tanto el Consejo de Europa como a través del Grupo Greco, un grupo de países contra la corrupción, y también de la propia Comisión de Justicia de la Unión Europea, que ha establecido y ha dicho que esa reforma se vería con mucha preocupación por parte de la Unión Europea y que peligrarían los propios fondos europeos de cohesión. Por tanto, esa es la realidad. Y estamos, por tanto, ante chantaje, más chantaje propiciado por Podemos. Y en este sentido te digo y te puedo garantizar, porque yo estoy en la Comisión de Justicia en el Senado, que vamos a estar absolutamente garantizando y protegiendo esa independencia del Poder Judicial. 2 puntualizaciones exclusivamente. Cuando tú hablas de que solamente una parte, uno de los socios del gobierno es el que, a través de alianzas con organizaciones o partidos más radicales, son los que quieren modificar, creo, y permíteme, que no es uno de los socios, es el gobierno entero. Es decir, es el PSOE y Podemos, no solo Podemos. Es decir, echarle la culpa a Podemos es digamos que casi dulcificar la posición del Partido Socialista. Y en este caso el Partido Socialista es tan responsable como Podemos o más,
porque su peso específico es mayor. Y en segundo lugar, yo me ha preocupado porque igual yo no estoy en lo correcto y puede ser. Que tú has dicho que esta reforma, este proyecto de reforma al que nos estamos refiriendo en la actualidad, tiene más visos de posibilidad de ser correcto. Y yo entiendo, lo he dicho al principio, y corrígeme si me equivoco, que quitar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de los nombramientos judiciales es contrario al artículo 122 de la Constitución. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que eso tenga o surta efecto, más allá de las meras ensoñaciones que en un momento determinado planteen. No, Agustín, yo no he dicho que sea correcto, yo he dicho que tiene más visos de salir adelante. Por eso. En el sentido de, es decir, que yo te estoy haciendo una descripción, no una valoración. Yo te estoy haciendo una descripción. Yo estoy convencido internamente que, igual que la propuesta inicial de reformar las mayorías para elegir el Consejo General del Poder Judicial no tiene ningún viso de que vaya a tener, digamos, a aparecer en el BOE. A mí me preocupa mucho que esta posibilidad sí que lo tenga, porque es intuición, ¿no? Es intuición que sí que quieren cortar la posibilidad de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial. No te estoy valorando como algo positivo. Pero coincides me preocupa mucho que se realice esa actuación porque vulnera, desde mi punto de vista, como has dicho muy bien, el artículo 122 y la propia ley orgánica del Poder Judicial. Pero me temo, esa es la expresión, me temo que lo establezcan como por la vía de urgencia y al final estemos debatiéndola tanto en el Congreso como en el Senado. Me lo temo. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que quería era esa aquiescencia al hecho de que la ley como tal sería inconstitucional. Exactamente, totalmente. Vulneraría. En eso, pero entonces, igual que lo primero, creo, sinceramente, estoy desde el punto de vista de valoración, ¿no? Sí. Creo que no va a tener ninguna posibilidad ni siquiera de debate. Esto último sí, y me preocupa porque fijaros que lo han dejado caer en un contexto muy enrarecido de los presupuestos, lo han dejado caer y casi sin ningún tipo de alaracas. Y cuando funciona así la cosa, te digo que me temo por otros ejemplos de la actuación legislativa del Gobierno, que aquí tengamos que estar muy atentos a que empiecen y que lo quieran poner en marcha. Y otra cosa en la puntualización, con lo que tú has dicho, en primer lugar, de que esto es responsable soy el Gobierno. Yo creo, y también te lo digo desde un punto de vista meramente valorativo y por lo que yo sé, esta iniciativa no nació del Gobierno, sino del propio Grupo Parlamentario Socialista, de la señora Lastra, en sus conversaciones con el señor Echenique. Es decir, que y me consta que el propio ministro de Justicia se sorprendió de esta reforma. Otra cosa es la debilidad del ministro de Justicia actual en España, esa debilidad que hemos visto que no se atreve a defender el Estado de Derecho como notario mayor del reino que es. Se enterara en el propio Consejo de Ministros que existía esa proposición de ley. Y fijaros que es proposición de ley y no proyecto de ley que emana del propio Gobierno, sino que ha venido del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Podemos. Verás, sí, Agustín. Eso no exonera en ningún caso la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, que forma parte del Gobierno y es la parte mayoritaria del Gobierno. Es decir, ceder sistemáticamente por el hecho de mantenerse en el poder le hace todavía más culpable o le hace todavía más responsable de la irresponsabilidad que en un momento determinado pueda cometer Podemos. Es que, además, has hecho referencia al ministro de Justicia y no puedo resistirme a la vergüenza que en un momento determinado me puede producir que un ministro de Justicia, en lugar de citar a Justiniano o a Carneluti, acabe citando a Pimpinela. Me produce espasmos.
en los lamentabilísimos niveles en los cuales las formaciones políticas se expresan y lo lamentabilísimo que resulta la popularización vergonzosa que en un momento determinado se mantiene de determinados discursos de personas que tienen que tener un muchísimo más alto calado a la hora de ponerse de manifiesto ante la opinión pública. Por lo tanto, no me resisto a responsabilizar cuanto más al que admite la presión que al que presiona. Quería proponeros, quería haceros una pregunta. ¿Creéis que el objeto de esta propuesta de ley que han presentado PSOE y Podemos es la de paralizar estas investigaciones que se están produciendo contra Podemos por el tema del caso Neurona? Ahora creo que también han llamado a declarar el Tribunal de Cuentas a Monedero. ¿Creéis que el objetivo de esta propuesta de ley, que es este golpe a la justicia, se ha producido para paralizar estos casos contra Podemos? Bueno, si queréis empiezo yo. Eso es desconocer absolutamente al Poder Judicial. La justicia será lenta, tendrá pocos medios, pero llega y afecta a todos. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con la corrupción del Partido Socialista y la corrupción del Partido Popular y de otros partidos, del PNV, de Esquerra, de Junts per Catalunya, de Pujol. Es decir, al final la justicia actúa y actuará, porque eso es la función y la grandeza de la propia justicia. Pero yo creo que esta reforma del Poder Judicial, más que intentar tapar a temas de corrupción de Podemos, que yo estoy convencido que les alcanzará y se actuará, es destruir aquello que sirvió de cortafuegos a la Constitución. Vimos que en el golpe de Estado de Esquerra Republicana en Cataluña de hace unos años, con el referéndum ilegal, lo que lo paró fue la justicia. Quien ha encarcelado es el Tribunal Supremo. Y eso es lo que ellos quieren destruir, un poder judicial independiente en toda España y transferir, porque el siguiente paso es crear los consejos de justicia autonómicos y transferir la justicia catalana a la Generalitat, como ha ocurrido con las instituciones penitenciarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quieren, controlar el Poder Judicial para garantizar y asegurar la existencia de consejos autonómicos que ahí sí que actuarán canibalizando absolutamente a los poderes judiciales en los ámbitos autonómicos, en este caso catalán, vasco, navarro o donde ellos quieran, que la idea de un poder judicial que garantice la unidad de España, que garantice la igualdad de la ley a todos los españoles, pues puede verse afectado. Agustín. Totalmente de acuerdo, es decir, el planteamiento que tú hacías, que era casi una visión muy cortoplacista, que entiendo que nada tiene que ver con lo que realmente es el objetivo de la modificación de las estructuras de tanto del Consejo General del Poder Judicial como de otros organismos, digamos que nacionales, como elementos de cohesión. Los tribunales ya superiores de justicia son un claro ejemplo de que sus presidencias están condicionadas a apoyos y a diferentes mensajes en determinados lugares y en contra, bueno, no en contra, sino matizando un poco lo que plantea Fernando, es que el planteamiento actual en este país y desgraciadamente lo que parece que vislumbra el futuro en la justicia en este país es que la separación de poderes es realmente ese déficit constitucional del que habla la ley. Es decir, no se quiere que exista una separación de poderes y simplemente se quiera que exista un Consejo General de Poder Judicial que esté a gusto del gobierno. Y a gusto del gobierno significa rendir pleitesía al gobierno. Y rendir pleitesía al gobierno significa ideologizar desde los órganos judiciales. Y más pronto que tarde, si esto no se remedia de alguna manera, no se rompen este sistema de ejes en el que está presentándose la política en este país, más pronto que tarde parece que es el fin final. Quería que comentaseis antes de cerrar
este caso tan triste y tan asqueroso del exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Elche, que ha sido condenado a 3 años de cárcel por un delito de tenencia de material pornográfico. 3 años de cárcel para un ex líder de las Juventudes Socialistas por difundir violaciones de bebés. Es decir, es un caso muy, muy grave. Recordemos también, porque no sé si soy yo o es la prensa, pero la verdad es que en la izquierda de vez en cuando brotan personajes bastante siniestros. Hubo, creo recordar, otro en Castilla y León que pertenecía a Podemos, que también estaba condenado por delitos gravísimos. Hay un listado de personas que militaban o siguen militando en Podemos, por ejemplo, con delitos gravísimos. En la Comunidad de Madrid, Podemos ha presentado a un hombre como candidato a la Comunidad de Madrid que fue atracador de bancos, que estuvo condenado 2 años y medio en la cárcel. Es decir, en la derecha, por ejemplo, los partidos de la derecha, pues también habrá de todo, pero yo no veo que broten este tipo de delincuentes y personajes en los partidos de la derecha. Yo no sé si es porque en los partidos de la derecha se tiene más apego a una serie de códigos morales procedentes a lo mejor de una cultura cristiana o demócrata cristiana, y en la izquierda se relativiza todo y pues se toman posturas absolutamente nihilistas de no creer en nada, y al final el bien y el mal pues son entidades absolutamente iguales. Entonces, yo no sé qué opináis de este tipo de casos, sobre todo de este tema de este personaje de pederasta. Fernando, por ejemplo, que tú eres senador del Partido Popular. Bueno, yo te puedo decir que a mí, cuando he leído la noticia, ya la leí en su momento cuando fue detenido, porque es de Elche, de mi tierra, vamos, de mi comunidad, y aquí se ha dado mucho eco a esta situación. A mí me pareció repugnante. Y yo, sinceramente, te digo que eso demuestra la catadura moral de la persona, más allá de la ideología. Yo quiero pensar que no está unido a un tipo de ideología, sino a una situación de corrupción personal, porque eso es tristísimo, y sobre todo he leído que la propia policía no ha podido ver muchas de las escenas y muchas de las fotografías que han sido incautadas, porque producida verdaderas náuseas, y así literalmente aparece en lo que hoy en mi tierra, ¿no? De una forma muy descriptiva del asco que produjo a la policía cuando vio esas imágenes. Yo no creo que eso vaya a estar unido a la ideología, sino a esa relativización moral personal de este sujeto o de otros personajes que estamos viendo. Lo que sí que quiero decirte, que a mí lo que me preocupa en este sentido es, por ejemplo, lo que ha ocurrido también en mi tierra o en Baleares, que desde las instituciones, desde servicios sociales, pues se ocultaron las investigaciones cuando se prostituían menores en los centros sociales. Ahí que Podemos en Baleares quiso, y el Partido Socialista votaron en contra, que era una comisión de investigación sobre la prostitución de menores en centros de menores, tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana. Eso me preocupa, porque eso sí que afecta a la protección de menores, y es directamente imputable a los gobiernos, tanto autonómico valenciano como balear, que en su actuación y gestión. Agustín, rápido, que vamos cerrando. Pues muy rápido. Efectivamente, esto no tiene nada que ver con que este tipo sea del Partido Socialista, hubiera sido de Podemos o hubiera sido de Vox. Este tipo es lo que es, está condenado por ello y tiene que cumplir su condena. Pero lo preocupante en este caso no es esta condena de conformidad de 3 años. Es que resulta que hay que contar la historia completa. Este señor también fue acusado por un delito de abuso a una menor de 2 años dentro de su círculo íntimo. El juicio se celebró en marzo y fue absuelto porque no había testigos salvo la propia menor, y tampoco había suficientes pruebas. ¿Y sabes qué ocurre? Más que las conversaciones entre él y la niña. ¿Y sabes qué ocurre?
que no hubo manifestaciones en la puerta del juzgado, ahí no hubo yo sí te creo, ahí no hubo declaraciones grandisonantes de políticas defendiendo sus criterios y su ideología y diciendo que este tipo era un salvaje, y probablemente pues algo a lo mejor tenía que ver su condición de militante socialista. Pero es que también hubo otro juicio en el que, qué casualidad, se imputaba a este señor por unos presuntos abusos a niños saharauis que fueron a pasar a Elche el verano. Y oye, tuvo que ser archivada porque no pudieron encontrar a los niños que supuestamente fueron abusados. Y qué casualidad que tampoco hubo manifestaciones en la puerta, tampoco hubo manifestaciones en el juzgado y tampoco se criticó, en este caso, ni al juez que los absolvió por la niña menor, ni al juez que absolvió por la causa de los niños saharauis. Y algo habría posiblemente de verdad, teniendo en consideración, tal y como ha comentado Fernando, pues los vídeos que este señor poseía y que tenía en su poder, que eran absolutamente lamentables. Aquí ya no hay yo sí te creo, aquí hay, bueno, mejor nos callamos y pasamos el tema y ya veremos qué otro caso habrá que pueda la señora Rosell, que es una de las candidatas a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo General del Poder Judicial podía llegar a menos, ni ella más, a ese nivel, en ese nivel en el que nos movemos. Nada tiene que ver la condición de socialista de este tipo, porque socialistas honestos hay a miles, millones. Sí. Yo no quería decir vincular una cosa con la otra, pero la reacción en otros procedimientos sin duda es diferente. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, muchas gracias, Fernando, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando. un abrazo y un placer y, bueno, buen puente que se lo pueda tomar. Cada uno en su localidad. Exactamente, con cuidado. Y con responsabilidad, sin duda. Pues muchas gracias a los dos y a todos los espectadores de Estado de Alarma. Muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Luis Felipe Utrera, que es el abogado de la familia Franco. Hemos tenido a Agustín Martínez y hemos tenido con nosotros a Fernando de Rosa Torner. Hemos hablado de temas pues muy importantes. En concreto hemos hablado de ese chat de estos exmilitares que, bueno, dijeron algunas barbaridades dentro de su chat privado. Se ha hecho viral, se ha hecho famoso. Hemos hablado también de esa carta de esos militares que se dirigían al rey para hablarle de esa deriva antidemocrática que está tomando España. Hemos hablado también del golpe a la justicia con esa propuesta de ley propuesta pues, por el PSOE y por Podemos. Y por último hemos hablado del caso de este pederasta condenado a 3 años de cárcel, ex líder de las Juventudes Socialistas de Elche. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.